...30 de mayo de 2018... El día de hoy analizaremos a la última subunidad de LOONA previo a su debut como grupo completo y su primer álbum musical. Esta subunidad es conocida como YYXY y estas letras son las siglas de Youth, Youth by Young, una especie de lema o declaración que nos dice juventud, juventud por los jóvenes. Según la descripción del primer teaser, esta subunidad está compuesta por 4 chicas que negaron Edén. Esto lo mencionan basándose en el ego de la juventud. Estando enamorados, heridos, rotos, pero aún así avanzando, capturan momentos de juventud para completar un ego. Eve, Chu, Gowon y Olivia Hye, integrantes de LOONA YYXY, han hablado sobre su propia autoconciencia y ego en sus lanzamientos en solitario. El ego las lleva a admirar o incluso a envidiar a alguien más, como muchas chicas de su edad. A veces la historia surge del odio a sí mismas o de la decepción. Sin embargo, todas se dan cuenta de que el ego no lo decide ni lo crea nadie más, sino que se completa amándose a sí mismas. Y ahora yo pregunto, ¿qué es el ego? Se define al ego como el yo, es aquello que crea conciencia. Si uno no identifica su yo, no puede tener conciencia de sí mismo. Pero, ¿por qué se cree que el ego es algo malo? Si en realidad es la parte central de cada uno de nosotros que nos da sentido. El ego es la representación de la identidad y la autopercepción de un individuo. En términos generales, es la conciencia que cada persona tiene de sí misma y de su relación con el mundo. Nuestro ego también se constituye a partir de la percepción que el otro tiene sobre mí. Esta idea de pensar que el ego es algo malo suele estar ligada a la sumisión y adoctrinamiento principalmente de religiones o sectas, y es curioso que en este caso YYXY busque completar un ego, y es así que pueden ver la realidad de Edén, un plano con simbología religiosa en todas partes. El video que estarán viendo de fondo se titula One, 1, y fue lanzado el 13 de julio de 2018, 2 meses después aproximadamente del debut de esta subunidad. Y es en este video que cada integrante es asignada con una palabra: Eve, la fe; Chu, el amor; Gowon, la esperanza; y Olivia, la ira. Todas estas emociones que hemos visto reflejadas de alguna u otra forma en sus MVs. Este video termina con la frase I am thou, thou art me, frase en un inglés arcaico que significa yo soy tú, tú eres yo, y ayuda a reforzar la idea de que al final del día, aunque tomaron caminos diferentes, las chicas de Edén siguen siendo una unidad. Y aprovechando el momento, procedo a abrir la sección científica para explayarme un poco más en una teoría que ya les había comentado anteriormente. Sabemos que las chicas de YYXY existen en un plano inverso y completamente paralelo a los que ya vimos en LOONA 1/3 o LOONA Odd-Eye Circle. Es por eso que me gustaría explicar por qué YYXY es una derivación de lo que vimos suceder con LOONA 1/3 en la Tierra. El Loonaverse es un universo con forma de cinta de Mobius, y por eso una de sus propiedades permite que sea posible encontrar versiones opuestas de nosotros mismos en él. Versiones espejadas, para ser más precisos. En una cinta de Mobius, si comienzas a caminar en una dirección, eventualmente vas a volver al mismo punto, pero invertido. Esto significa que izquierda y derecha se intercambiarán, y tu doble en el otro lado sería como una versión reflejada tuya, pero sin necesidad de un espejo. Tu reflejo sería real, no solo una imagen especular. Si la inversión es solo espacial, entonces sería como vernos en un espejo, pero seguiríamos siendo nosotros mismos. Si la inversión ahora afecta otras propiedades, como la carga de partículas, materia versus antimateria, entonces podría haber
una versión nuestra hecha de antimateria frente a nosotros. Pero si afecta la causalidad, quizás nuestro otro yo haya tomado decisiones opuestas en su vida. Y esto es a lo que me refiero con que YYXY es una versión opuesta de One Third. Unas versiones tan diferentes que no son un reflejo exacto de las chicas de la Tierra. Por el contrario, son personas completamente diferentes y con identidades propias que comparten ciertas características con la primer subunidad, pero tienen una historia completamente diferente. Ellas declaran al cromosoma neantrópico YYXY diferente a los cromosomas XX o XY. Esta es la frase con la cual termina el primer teaser de la subunidad y además del significado que ya exploramos, nos suma la idea de que YYXY lleva este nombre porque se trata de un cromosoma neantrópico. ¿Y qué es un cromosoma neantrópico? Bueno, este término simplemente no existe. Pero, a pesar de que no sea un concepto establecido de la genética o la biología de nuestro mundo, sí lo es en el Lunaverse. Volvamos a la clase de ciencias para explicar todo esto. Y voy a necesitar que presten mucha atención porque son muchos conceptos científicos difíciles y espero explicarlos bien. Los cromosomas son estructuras organizadas formadas por ADN y proteínas, que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas. Su función principal es almacenar y transmitir la información genética, permitiendo la herencia de características de una generación a otra. En los humanos hay 46 cromosomas organizados en 23 pares, divididos en 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, X e Y, que determinan el sexo biológico de la persona. Y es acá donde nos vamos a centrar en este apartado. Hasta ahora, en biología, los únicos sistemas sexuales conocidos en humanos son XX, mujer biológica, XY, hombre biológico. Por lo tanto, la agrupación YYXY, YYXY, es definida como una nueva secuencia de cromosomas del ADN. Al ser neantrópica, nos dice que es parecida o perteneciente a los humanos modernos, es decir, a nosotros, pero es una estructura cromosómica distinta a las conocidas en humanos. Luna es una nueva forma de evolución genética. El cromosoma neantrópico YYXY podría ser la base genética de una nueva humanidad dentro del Lunaverse. Las integrantes de Luna podrían representar a seres que han trascendido los límites biológicos normales y han evolucionado más allá de lo humano convencional. Y de hecho, todas las chicas del grupo lo han hecho. El ejemplo más claro siendo Odd Eye Circle con sus superpoderes. Si en el mundo real existen XX y XY, YYXY podría simbolizar una forma alternativa de ser, una ruptura con lo establecido. Representa la decisión de desafiar las reglas del Edén, un paraíso simbólico, y encontrar su propio camino. Podría representar una humanidad distinta, no limitada por los roles tradicionales. Y también, como analizamos en todos los videos del periodo predebut, podría hablarnos de la unión de opuestos, la unión de Luna. Y ahora sí, hemos terminado con la clase de ciencia en el Lunaverse. Vamos a ver el primer teaser para descomprimir un poco tanta información. Tengo varias cosas que decir de este pequeño tráiler. En principio, su intro. Funciona con la misma direccionalidad que las que ya vimos con Edén, pero esta se caracteriza por un predominante amarillo. Se trata de una versión opuesta a la intro de Luna One Third. Escuchamos a lo largo de la canción o de este teaser una palabra repetirse varias veces y me parece que suena muy similar a Hamke en coreano, que significa juntos. Y si bien vemos tomas de cada uno de los videoclips de las chicas, hay una en particular que me parece curiosa y no hemos visto antes. En el estacionamiento vemos a Hasul. Supongo que se trata del Envy de Egoist, pero esa figura no parece ser Olivia. Más bien, su silueta se asemeja a la otra Hasul de Let Me In.
Al final del video se nos presenta el logo de esta subunidad que recuerda a alguna composición química y además el orden de las letras YYXY nos recuerda las conexiones que hay entre las chicas de esta subunidad. El lugar asignado de YYXY es Budapest, Hungría, y es en esta locación que varias de sus fotografías conceptuales fueron tomadas. Tengo que decir que en lo personal son mis favoritas por el estilo que tienen. La elección de este lugar igualmente no es deliberada, ya que este país se caracteriza por su religión católica y su colección de basílicas. Todos los sistemas listos. Es la frase que acompañada de esta imagen nos muestra los pies de YYXY. Y no sé si lo recuerdan, pero en el análisis de Egoist hice hincapié en que las medias negras eran símbolo de que habían caído de Edén o comenzado a hacerlo. Y justamente acá vemos que todas las medias son blancas. Además, no sé qué les pasó cuando escucharon todos los sistemas listos, como la frase que acompaña esta imagen. A mí, en lo personal, me hizo pensar en Vivi, dado que es un androide y tendría sentido que tuviera un sistema para funcionar. Pero fuera de esto, y retomando a Hustle del análisis del teaser, quiero mostrarles que el color de este álbum es el verde. Me gustaría hablar de lo lindas que son todas las imágenes, pero podría estar todo el día y el video duraría mucho. Sin embargo, sí quiero hablarles de los conceptos que tenemos. Uno de flores elegantes, como ya veníamos teniendo, otro en las calles de Budapest y uno con el uniforme de Edén. Pero el que más me intriga es aquel en donde parecen estar en un local de comidas, más que nada porque el tipo de remera que utilizan es similar al de Odd Eye Circle, por lo cual diría que al final YYXY logró sumarse a Luna, y esto lo veremos principalmente en su debut Hi Hi. Para terminar este apartado les voy a mostrar este concepto que era desconocido hasta para mí, en el que las cuatro chicas tienen vestimentas muy elegantes y edenísticas, similares a las primeras de Luna One Third. Este mini álbum se titula Beauty and the Beat, la bella y el ritmo, un claro juego de palabras con The Beauty and the Beast, la bella y la bestia, un cuento de hadas tradicional francés. Finalmente, Luna YYXY canta sobre el amor de una juventud tan brillante que parece luminosa a través de Beauty and the Beat. Deciden ser fieles a sus emociones en el momento, libres de preocupaciones por lo que pueda venir mañana. Como siempre, analizaremos todas las pistas del álbum y sus curiosidades. Pista número 1, Dal Segno. La definición de Dal Segno, el título de la canción de introducción, es retorno al segno. La juventud que da vueltas y vueltas en el mismo bucle sin intenciones propias parecía un Dal Segno. En ese bucle encuentran la luz que les permite descubrir su propio ego. Bastante explicativa la descripción que se nos da en esta introducción al álbum. Dal Segno es un término italiano utilizado en notación musical que significaría desde la señal. Indica que quien toca la partitura debe volver a determinado signo y comenzar nuevamente. Por ello, explica en la descripción esta noción de bucle o loop. Igualmente, me gustaría que prestaran atención al final de la canción. Por si no quedó claro, lo repetiré. La frase dice: ¿encuentras alguna diferencia entre una mitad de tu cuerpo en oposición con la otra mitad? Esta línea pertenece a un documental titulado LSD From 60s Counterculture to Doctor's Office, LSD, de la contracultura de los años 60 a la oficina del doctor. Y gracias a un comentario de YouTube bajo el nombre @PerusianCat2851 hace 6 años, y esperemos no cambie el nombre de usuario, entendemos la conexión con el Lunaverse. Cito textualmente: según mi conocimiento, tomar LSD provoca fuertes cambios de conciencia, caracterizados como disolución del ego, descritos como una sensación en la que la frontera que te separa del resto del mundo se disuelve. Muchas personas reportan que esta sensación trae una sensación de reconexión consigo mismas, con los demás y con el mundo natural. Básicamente, esto es como el fruto del conocimiento en el Edén, que es la manzana en el Lunaverse. Al comerla se obtiene el mismo efecto que al tomar LSD. La frontera que lo separa del resto del mundo, Edén, se disuelve.
Es decir, al comer la fruta se vuelven más conscientes del mundo exterior y se sienten tentados a abandonar el Edén. Pista número 2, la pista principal, Love Forever. Luna YYXY completó Love Forever con sus diversos tonos de voz y emociones expresivas. Un encuentro repentino con alguien. Cantan que no es solo un proceso recuperar el amor de esa persona, sino que sus emociones son lo que la hacen adorable y valiosa. El nombre de esta canción puede interpretarse como Amor para siempre o un juego de palabras que dice Amor para Eva o Amor para Eve si hablamos del Lunaverse. Trata sobre el sentimiento de un amor que está naciendo, caracterizado por la emoción, la timidez y la confusión de un primer amor. La letra expresa cómo la protagonista está enamorada de alguien y cómo se siente cada vez más atraída por esa persona. Esta idea se ve reflejada apenas comienza la canción. El video musical se grabó exclusivamente en Budapest, Hungría, con el director de video de Luna, Digipedi. El director captura el proceso de Luna YYXY para completar su ego, lo cual podría ser un nuevo ataque al corazón, único e inigualable y egoísta en cada sentido. La estructura narrativa de este MV es mucho más lineal y fácil de descifrar. Como menciona la descripción, este proceso de completar su ego es otra representación de New, Heart Attack, One and Only e Egoist. Se nos presenta Edén como una escuela, en donde una profesora o rectora que tiene un cuaderno rojo se encuentra siendo muy estricta con las chicas. Al parecer, las chicas son evaluadas constantemente por esta mujer. Vemos cómo ella reprende a Eve por sus medias sucias, un indicio de que ya ha abandonado Edén y es su primera advertencia. Y es Chu quien empieza a notar que su amiga Eve, a quien tanto admira, está distraída en sus clases y pensando en algo más. Y es allí cuando Eve decide irse de su clase y abandonar Edén definitivamente. La vemos quitarse los zapatos y correr con sus medias sucias, donde la pantalla se tiñe de un rojo turquesa. Estos colores son los mismos que vimos en Egoist, en aquellas escenas de sangre y un ojo de un lobo, así que podríamos decir que simbolizan lo mismo, caer de Edén. Incluso las medias blancas sucias podrían luego ser negras justamente por esto. Se ensuciaron y han pecado ante los ojos de Edén. Cuando la rectora les grita y las reta, Chu logra ver a Eve nuevamente en Edén. De alguna forma, parece que Eve ha vuelto por cada una de sus compañeras. Así, Chu comienza a buscarla. También vemos desde la perspectiva de Olivia cómo ella se sentía dejada de lado al ver estas charlas secretas que ahora Eve y Chu tenían con Gowon. Quiero recordarles que esto es desde la perspectiva de la misma Olivia, y muy probablemente ella sí había sido elegida por Eve para acompañarla. Mi teoría es que por más que quisiera, Olivia no podía caer de Edén bajo ninguna circunstancia, ya que estaba con miedo de desobedecer el orden divino. Quizás su miedo era tal que podría llegar hasta decírselo a la rectora y evitar que sus amigas cayeran de Edén. Vemos cómo todas están en el comedor y luego no, cómo las chicas de YYXY comienzan a desaparecer y dejar a Olivia detrás. Pero quiero hacer una pequeña pausa, porque si bien parece que dejan de lado a Olivia, yo diría que es al revés. Olivia se aleja por temor. ¿Y por qué digo esto? En el plato que tienen en el comedor, Olivia tiene una ciruela de sangre, su fruto representativo. Entonces, ¿por qué no lo come? Fácil, aún no estaba lista, necesitaba encontrarse primero. Una a una, Eve, Chu y Gowon escapan de Edén. Vemos también estas rosas que las chicas muerden para hacerlo. Una rosa que Gowon ayudará a Olivia a comer en Rosie, junto a Heejin para que vea la realidad. Y es aquí donde comenzaría Egoist. Olivia observa cómo el resto abandona Edén y es Gowon quien voltea a verla preocupada. ¿Por qué su amiga no salió con ellas de allí?
El final de esta historia lo vemos esparcido por todo el videoclip. Olivia baja corriendo las escaleras, vaya a saberse cuánto tiempo después de que sus amigas se fueran. Así sale de Edén y se aventura en el bosque, perdiéndose. Acá vemos la pantalla enrojecer con la textura de un pelaje, probablemente un lobo, y escrito YYXY en rojo, dando a entender que todas han caído finalmente. Bueno, hola amigos de YouTube, me olvidé de grabar esta parte, pero les cuento que Love 4 Eva cuenta con 4 versiones diferentes. A continuación se las mostraré. Pista número 3, Frozen. Frozen cautiva auditivamente al público con una narrativa oriental sobre ritmos occidentalizados. Las melodías de la estrofa comienzan en la primavera y pasan por el verano, donde llegan al estribillo y te impactan como el invierno, hasta que las flores vuelven a florecer. Esta hermosa canción nos recuerda la idea de derretirse o descongelarse para las chicas de Luna, una metáfora que hemos visto y se desarrolla espléndidamente en su estribillo. Pista número 4, One Way. Según la descripción, One Way es una pista pensada para Luna The Ballad, un álbum de Luna que estaba pensado en salir para mayo de 2019. Según mi interpretación, este track nos habla sobre el sentimiento de YYXY al separarse y también perderse cada una por su cuenta. Quizás nos habla específicamente sobre cómo se sintió Olivia en aquel bosque. Escuchemos un poco algunas estrofas. 이름 모를 낯선 이곳에 길을 잃어버린 것 같아 누구도 오지 않아 어느 쪽으로 가야 할까 미로 속에 갇힌 듯이 멍하니 걷고 있어 널 볼 수 있다면 널 보게 된다면 어디로 가야 하는지 한 번쯤은 묻고 싶어 You're my destiny wherever you are oh, oh. Tell me you 내 길은 only you 사랑이란 한 길을 걷자고 꼭 약속했잖아 Tell me you 난 아직까지 여기 그대로인데 너의 마음은 결국엔 no way 모두 막혀있잖아 Be love, be love, be love I know, I know, I know But I still love you Pista número 5, Rendezvous 18.6 años.
18.6 años es el periodo sideral de la luna. La coincidencia de que las chicas se convirtieran en Luna 1/3, Hyojin, Luna Oddeye Circle y por último en Luna YYXY y un destino: reunirse con fans que conocían a Luna incluso antes del debut. Un sinfín de cosas como estas que solo pueden describirse como encuentros, así como el encuentro de 18.6 años cobra sentido. La descripción misma acá nos cuenta sobre el lunasticio, un fenómeno astronómico que ocurre cada 18.6 años y donde la luna alcanza su punto máximo, comparándolo así con la unión de luna. En la canción se señala el encuentro de las chicas que vamos a ver en el debut. De hecho, la letra de la canción nos vuelve a hablar sobre señales que las chicas envían para encontrarse en el Mobius. Where is it from? 어디선가 찾아온 sound. 다시 날 찾은 듯한 날 이그 radio tone. 8.5 what is your signal? 희미했던 수많은 noise 속 선명해진 너의 맘 날 떠오르게 해. 새로워진 시간과 공간 사이를 Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? Beauty and the Beat es el último álbum de las subunidades, y en este caso no contamos con un álbum repackage como con Luna 1/3 o Luna Oddeye Circle. En Love Forever se nos hace un resumen general de la historia de estas 4 chicas para caer de Den, mientras que en el resto de pistas se sigue expandiendo en conceptos ya presentados y también nos cuentan lo que vendrá en el futuro con el debut de las 12 chicas. Dicho esto, espero les haya gustado este hiperanálisis de YYXY. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.